La Federación de Trabajadores de Prensa, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, junto con la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, están presentando un informe sobre la libertad de expresión en la República Argentina en el año de gobierno que lleva Javier Milei. Libertad de expresión que se muestra vulnerada, por ejemplo, por el cese de la pauta oficial, de la pauta de información pública, para comunicarle a la población las acciones de gobierno, por la situación que atraviesan muchos periodistas con las agresiones constantes del gobierno y sus trolls en redes sociales, y también sus ejércitos que ahora se plantean también como fuerzas de choque en la calle. Bueno, la represión a los que trabajan en los móviles y en la calle cuando suceden movilizaciones, y un montón de otras variables. Vamos a charlar de esto con Luis Lozano, que es docente e investigador en Derecho a la Comunicación de la UBA y fue parte del equipo que produjo este informe tan interesante que queremos visibilizar. Luis, te saludamos Pablo e Inés en La Patria de las Moscas, en la cadena de comunicación y cultura Cruce. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están, Pablo? Buen día. Gracias por atendernos. Con el informe echando humito todavía que realizaron. Bueno, ahí tiene un par de títulos. Yo te sumo, Luis, también la situación de censura indirecta que estamos sufriendo muchos medios por las cuestiones económicas. Los tarifazos eléctricos, un montón de cuestiones que hacen que muchos medios de comunicación tengan que achicarse, tengan que cerrar micrófonos, tengan que empezar a pensar estrategias para poder literalmente sobrevivir. Y si un medio se apaga por motivos económicos, también ahí hay una vulneración a la libertad de expresión, ¿no? Sí, completamente, sí. Esto está contemplado en el informe también. El informe lo vamos a presentar hoy a las 18 y a partir de ahí va a estar disponible para que todas puedan acceder en el sitio web de la carrera de comunicación de la UBA, también en los sitios de FATPREN y CIPREVA. Y efectivamente contemplamos esta dimensión económica porque es crucial, como vos decís, es una manera de restricción, de censura indirecta para la libertad de expresión y que afecta especialmente a los medios comunitarios, también a los universitarios a lo largo de este año, que sufrieron, además de los factores que vos mencionabas, el recorte por el propio recorte de presupuesto de las universidades. Uh-huh. Esto se suma a la situación de los medios públicos, con el desguace sobre todo de los medios a cargo del Estado Nacional, pero también con situaciones en las provincias, además de Telam, Radio Nacional, los canales culturales y educativos como Encuentro, Paca Paca, la plataforma Contar. También tenemos situaciones similares de vaciamiento, por ejemplo, en los medios públicos de la provincia de Chaco, también en el sistema de medios de la universidad, ya pasando a los universitarios de la Universidad de Córdoba. Es decir, es una situación generalizada. Y esto te da una pauta de una conclusión o de una mirada general que se desprende del informe, que es la magnitud de los ataques, de las restricciones en materia de libertad de expresión que se fueron acumulando a lo largo del año. Una cosa era verlos, aisladamente, a medida que sucedieron, día a día, semana a semana, y otra cosa es cuando uno se los encuentra detallados, todos juntos en el informe, ¿no? Totalmente. La presentación del informe va a ser hoy a las 18 en la Facultad de Sociales de la UBA, en la sede Santiago del Estero al 1000, en la ciudad de Buenos Aires. Luis, y surge también en el informe, va ante signos de pregunta, pero sé que sí, el tema de el acoso y la estigmatización de periodistas en las redes sociales, ¿no? Esos ataques organizados que hay, que hacen muchas veces que el que va a opinar o escribir sobre determinado tema lo piense dos veces porque sabe que va a tener que soportar una andanada de ataques que desde la red social a veces se pueden traducir a lo real en la calle, ¿no? También. Sí, completamente. La primera parte del informe, que tiene dos grandes partes, la primera está dedicada precisamente a esas situaciones de ataque directo, tanto en lo físico, en los cuerpos, con lo que fueron los episodios de represión que vivimos en distintas manifestaciones públicas desde fines del año pasado, si querés, con un pico notable en lo que fue la represión de la marcha del 12 de junio por la ley Bases, con más de medio centenar de periodistas, fotoperiodistas afectados directamente, y con otro tanto de personas criminalizadas, con causas penales, muchos de ellos permanecieron semanas enteras detenidos sin ninguna acusación concreta ni sustentable en su contra. Y en esa misma sección del informe incluimos este hostigamiento
en los espacios digitales, en las redes, en otras esferas, que, como vos decís, muchas veces esa barrera con el ataque físico se vuelve difusa, y nosotros ahí lo que distinguimos también es cómo este hostigamiento tiene también un componente específico de género, cómo fue especialmente masivo y virulento este ataque contra periodistas, comunicadoras o personas que toman la voz pública, mujeres. Esto fue reseñado más específicamente por periodistas argentinas, por esa colectiva de periodistas, de las cuales también nosotros tomamos algunos de los datos que reflejamos en el informe. Así que sí, para nosotros constituye toda una dimensión que quizá en la raíz histórica de estos informes, que desde la universidad y desde otros organismos se hacían desde hace muchos años, esta dimensión no estaba tan presente. Obviamente la situación que fuimos viviendo a lo largo del año obligó a darle un espacio importante a lo largo del informe, ¿no? Luis Lozano, docente e investigador en Derecho a la Comunicación de la UBA, parte integrante de la realización de este informe que van a presentar hoy en la Facultad de Sociales. Y Luis, ¿qué impacto tiene que se pase de esto que hablaste recién de las redes, del escarnio y la estigmatización y persecución en las redes sociales, a un partido político o un sector de un partido político anunciando un brazo armado en la calle y llevar todo eso de las redes al campo de batalla, entre comillas, como ellos dijeron? ¿Qué impacto tiene en la libertad de expresión? Mira, lo que nosotros vemos y lo que podemos decir del trabajo de investigación que llevamos adelante es la preocupación por el impulso de estos mecanismos de hostigamiento desde algunos sectores del Estado. Específicamente, no solo impulsando en las cuentas de funcionarios, los propios funcionarios del primer nivel del gobierno, impulsando los ataques contra comunicadores, comunicadoras, sino sumado a eso también la persecución judicial. Causas judiciales iniciadas por funcionarios o por otras personas afines al gobierno contra periodistas y comunicadores que expresaron algún tipo de crítica y se enfrentan a un proceso judicial, lo cual implica claramente una restricción a la libertad de expresión de por sí y además un mensaje silenciador, disciplinador para el resto de quienes toman la voz pública. De manera que lo que vemos es eso, un deterioro notable del debate público con un efecto de silenciamiento, lo que vos decías antes, ¿no? Aquel que quiere expresar una opinión, una mirada crítica, se lo va a pensar 1, 2 y 3 veces por las consecuencias que sabe que esto puede tener en diversos aspectos, desde la persecución, el hostigamiento en las propias redes, masivo a través de trolls y de otras estrategias, hasta la criminalización por parte de funcionarios u otras personas con causas judiciales, e incluso puede llegar a la violencia física o a tener alguna manifestación en el terreno, en la calle, digamos, en el terreno político más concreto. Luis, ¿tienen numeradas esas causas judiciales? ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? ¿Las tenés a mano como para comentar? Mira, el informe no tiene una pretensión de exhaustividad porque todavía es un momento de mucho movimiento de causas y de acciones, entonces no podemos decir que en lo que nosotros reseñamos se agota lo que ocurrió, ni mucho menos, pero sí reseñamos algunas causas que nos parecen emblemáticas. Entre ellas, incluso hay causas impulsadas por funcionarios de gobiernos provinciales. Esto no es un clima de época que no se circunscribe al gobierno federal o a funcionarios del gobierno nacional. Esto va desde los presos por tuitear en Jujuy contra el exgobernador Morales, sí, por difundir ni siquiera difundir, digamos, realizar alguna expresión satírica o humorística sobre un rumor que existía sobre la paternidad de la hija del exgobernador Morales. Sí, inédito, ¿no? Ir preso por un tuit. Exacto, más de 50 días presos por un tuit. Desde ese caso hasta procesos de criminalización similar en Misiones, en Chaco, el avance, la causa judicial que inició otro tuitero contra el periodista de Clarín, Alejandro Alfie,
las causas que impulsó el ministro de Justicia contra 2 periodistas, Nancy Pasos y Sergio Villarroel, que terminaron en desestimadas rápidamente por la justicia, pero digo, ahí van algunas de las cuestiones que nosotros reseñamos. Sí, y como gran contradicción, Luis, bueno, meten preso a una persona por tuitear, por opinar en las redes sociales, y cuando se plantea desde algún lugar algún tipo de control sobre las redes que generan discursos de odio, que generan violencia, ellos van a gloriar la libertad de expresión y dicen que regular las redes sociales sería atacar la libertad de expresión. Qué contradicción, ¿no? Sí, una contradicción que ahí en este punto más filosófico, digamos, excede el plano nacional incluso, ¿no? Es un clima también global, digo, la Corte de Estados Unidos en sentencias recientes ha vuelto sobre una doctrina que creíamos superada, que es la del mercado de ideas, ¿no? Este pensamiento que consiste en que el Estado tiene que abstenerse de intervenir para que todas las ideas concurran al debate público en supuestas condiciones de equidad, que sabemos desde el vamos que no son tales, y en ese modelo ya sabemos que predomina, ¿no? Es un poco la ley de la selva llevada al debate público, digamos. Si no tenemos instancias de sociedad civil, de debate con el propio Estado, para garantizar un debate público saludable, con condiciones de acceso equitativas, con pluralismo y diversidad de las expresiones de una sociedad democrática, el debate público no se autorregula. Sí. Ese mercado de ideas no existe como tal. Totalmente. El informe se presenta hoy a las 18 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en Santiago del Estero 1029, Ciudad de Buenos Aires. Hablamos con Luis Lozano, docente e investigador de Derecho a la Comunicación de la UBA y parte del equipo que realizó el informe. Luis, por último, capaz que con rankings, viste que nos gustan los rankings y las tablas de posiciones, se entiende mejor en qué lugar de la tabla histórica de la historia en libertad de expresión pones este año del gobierno de Javier Milei. Este año puede representar un cambio importante respecto a años anteriores. Por ahí inaugura una nueva tabla. Una nueva tabla en la que ya no medimos el nivel de cumplimiento por parte del Estado de sus compromisos en materia de libertad de expresión, sino que tenemos que medir el nivel de los ataques y discernir hasta qué punto el Estado y algunos aliados económicos se convierten en adversarios directos de la libertad de expresión o accionan directamente contra esa salubridad del debate público, ¿no? Y eso sí es un cambio de época. Me gusta. Está claro que en la dictadura militar no fuimos al descenso por promedio en libertad de expresión, pero bueno, me gusta esa figura de una nueva tabla de posiciones porque son parámetros que quizás no conocíamos o no habíamos explorado los que se están aplicando. Luis Lozano, docente e investigador de la UBA, muchísimas gracias y estamos atentos al informe. Después se va a colgar en internet. Sí, seguro. A partir de esta tarde-noche va a estar disponible. Bien, estaremos compartiendo. Gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Docente e investigador en Derecho a la Comunicación de la UBA, integrante del equipo que realizó este informe sobre libertad de expresión en Argentina 2024. Luis Lozano charló con nosotros. Reitero, para quien quiera ir presencialmente, hoy a las 18 en el aula SG300 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Santiago del Estero 1029, Capital Federal.